Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer el versículo y podemos sentar. Dice, si lo tienen, me pueden decir amén. He aquí, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Padre, háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Podamos, Señor, aprender tu palabra, podamos entenderla, que pueda ser transformando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos, hermanos, está este libro de Apocalipsis. Nos habla de muchas cosas muy interesantes que en el tiempo vamos a ir hablando, pero quiero el día de hoy, hablar y enfocarme en este versículo que dice que el Señor está a la puerta, y nosotros lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado, pero quiero que entendamos algo antes de que entremos ahí, que dice, si leyéramos, digamos, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, encontramos el mensaje, ¿verdad?, que todos conocemos, el mensaje de las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias apocalípticas, y cada una de esas iglesias, si nos pusiéramos a leerlo, tienen sus propios problemas, sus propios méritos. Cada una de estas iglesias es una etapa de nuestras vidas, cada una de estas iglesias es una etapa de la iglesia de Cristo también. Hay mucha, como dicen, ¿verdad?, por allá, mucha tela que cortar en estos 2 capítulos. Pero algo interesante que yo veo en estos pasajes es que dice, digamos, si leemos en la misma iglesia que estamos leyendo, ¿verdad?, la iglesia de la Odisea, el versículo 14 dice, y al ángel de la iglesia, recordemos que dice más adelante, más antes dice Apocalipsis que los ángeles son mensajeros, ¿verdad? Que dice que el ángel puede estar hablando, no solamente como de un ángel también, pero también puede estar hablando de los ministros. Dice, de la iglesia, porque ángel es mensajero, como les digo, escribe, esto dice el amén, el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios. Ahí está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Dice que ¿quién está hablando? Al ángel, al ministro, al pastor, como le quiera decir usted, si no es Cristo. Cristo es el que está hablando al mensajero. Y otra cosa es que si miráramos al versículo que sigue después del que leímos, el 21 dice, al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también dice, yo vencí y me senté como mi Padre en su trono. Ahí está hablando que todavía Jesús. Pero el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? Entonces ahí hace una diferencia, ¿verdad? Primero está hablando Cristo y después dice, bueno, habla Cristo, ¿verdad?, al ángel, y después dice el Espíritu que habla a la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos la distinción, pero ok, pues vayamos a lo que leímos, que dice, he aquí yo soy la puerta. Y dice unas versiones, esta versión lo dice un poquito diferente, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Otra versión que dice, y llamo, dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice otra versión, creo que es la versión Valera, Reina Valera. Y lo que quiere dar a entender aquí es que no solamente está el Señor, ¿verdad?, tocando la puerta, sino que está llamando. Pero ese llamo no es solamente, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí? No solamente es solo así, sino que es algo que se dice, un llamado perentorio y apasionado, según lo dice la definición. Entonces, cuando el Señor está llamando, no está llamando, ¿verdad?, así, ¿verdad?, como dirían por allá, a quedito, ¿verdad?, así, sino que le está tocando fuerte y está gritando
básicamente, ¿verdad? Está llamando apasionadamente. ¿Qué es apasionadamente? ¿Verdad? Con fuerza, con desesperación. Eso es lo que está hablando el Señor. No significa, ¿verdad? Como cuando estamos, ¿verdad? Como digamos en la biblioteca, ¿verdad? Cuando decía, la biblioteca, puedes hablar, pero tienes que hablar, ¿verdad? Con una voz baja. Tienes que hablar, tienes que susurrar. No está hablando de ese tipo de llamado, sino que está hablando de un llamado, como lo dice aquí la definición, perentorio. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Es un llamado apasionado, es algo fuerte, eficaz, algo ruidoso, es lo que quiere decir. Quiere decir que el Señor, cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, está hablando porque quiere que lo escuchen. Está llamando fuerte, ¿por qué? Porque dice, yo quiero que al que le esté tocando la puerta, que me escuche. Porque así no va a haber nadie, ¿verdad? Que diga, bueno, es que Señor, no escuché el llamado. No escuché, ¿verdad? Es que como había mucho ruido, ¿verdad? Estaba ocupado, estaba ocupado en mis quehaceres, estaba, como leímos de Marta hace una semana, estaba ocupado en lograr mis problemas, en mis cosas de cada día, entonces no te pude escuchar, Señor. Pero dice el Señor, no, yo estoy llamando, ¿verdad? Duro, fuerte. Estoy llamando apasionadamente. Y hermanos, y esto me da a mí entender que el Señor se interesa y le preocupa que nosotros le prestemos atención. No es algo que dice, bueno, el Señor dice, el Señor no es como hay gente que dice, bueno, Dios no es tan bueno porque si Dios fuera bueno, no hubiera tanta matazón, niños muriendo de hambre y todo eso. Así dice la gente, ¿verdad? Pero Dios está interesado en salvarnos, en convivir con nosotros, en tener comunión con nosotros, y por eso nos llama, ¿verdad? Nos toca la puerta de nuestros corazones, porque Él quiere que nosotros lo escuchamos. Y no es algo que se dice, ok, le toco 2 o 3 veces y me voy, no, sino que el Señor está hablando, llamando apasionadamente, como les digo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar su llamado. Y entonces dicen, si alguno oye mi voz. ¿Por qué dice si alguno? Porque no todos van a escuchar. Y eso yo lo he experimentado, yo sé que ustedes también. Cuando le hablamos, ¿verdad? A ciertas personas, o los invitamos a la iglesia, o les hablamos, o les predicamos, y les decimos, ¿verdad? Mira, yo voy a la iglesia, o les decimos Cristo te ama, o los invitamos a la iglesia. No toda la gente escucha el llamado, no toda la gente pone atención. Hay gente que dice, no, es que eso es una secta más. Hay gente que dice, no, es que eso es, te lavaron el cerebro, dice la gente. Es que eso nomás te quieren quitar el dinero. Es que eso te están metiendo en un culto como una secta, dicen ellos, ¿verdad? Eso es lo que la gente piensa, mucha gente piensa. Por eso es que no todos van a escuchar el llamado del Señor. Y entonces por eso dice ahí, si alguno oye mi voz, y esa es la clave, es escuchar la voz del Señor. No escuchar, bueno, es que yo creo que, ¿verdad? Que vayamos a hacer esto, vayamos a hacer lo otro. No es escuchar ni mi voz, ni la voz del vecino, ni la voz de fulano, es escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo. Dice, y abre la puerta, ¿verdad? 2 cosas, ¿verdad? Escuchar y abrir la puerta. No se puede quedar solamente, ¿verdad? Como aquella muchacha que dice que cuando metieron a Pedro en la cárcel. Metieron a Pedro en la cárcel y entonces dice que un ángel lo sacó. Y entonces la joven dice que estaban en el servicio, estaban orando, dice el libro de Hechos, estaban orando por Pedro, para que el Señor lo liberara, ¿verdad? para que el Señor hiciera un milagro, pero el Señor ya lo había hecho. Entonces llegó Pedro y empieza a tocar la puerta, ábranme la puerta. Y la muchacha que estaba ahí a un lado de la puerta, dijo, bueno, escuchó algo y vio. ¿Y qué pasó? Dijo, se asustó porque pensó que era el espíritu de Pedro. Porque dijo, bueno, ya de seguro ya lo mataron a Pedro, al apóstol Pedro, y ahora por eso anda su espíritu acá rondando. Eso es lo que pensó ella. Y no abrió la puerta. Y entonces dice que Pedro seguía tocando y ábrenme la puerta, ¿verdad? Y entonces fue cuando ya le abrieron la puerta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escuchar la voz de Dios que abrir la puerta. Muchos oímos la voz, pero hay otros que no abren la puerta.
Y algo interesante aquí que dice es que si escuchamos la voz de Dios, que si abrimos la puerta, dice, voy a entrar en él, dice, entraré a él y dice, y cenaré con él. Y esto es algo muy, muy interesante, porque el Señor va a entrar a nuestros corazones, a nuestro ser, va a entrar. Pero al entrar dice que va a cenar con nosotros. Y entonces yo me di la tarea de buscar algunos pasajes. Vayamos al libro de Juan, capítulo 2. Versículo 1 dice: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Bueno, vamos hasta ahí. Entonces, hermano, el Señor dice que fue invitado. Dice que hicieron una boda e invitaron al Señor a la boda. Muy bueno, porque así debemos ser nosotros. Debemos invitar al Señor a nuestra vida, a nuestra casa. Esta pareja que iba a empezar su vida juntos, ¿verdad? Vida de matrimonios, lo hicieron algo muy bueno al empezar invitando al Señor a su boda, a su casa. Pero el problema dice que se les acabó el vino. El vino es el gozo, es la alegría, también es el vino, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pero es el gozo. Y entonces dice el 4, Jesús le dice: mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. Y había ahí 6 tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas, dice. El 7 dice: Jesús le dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Y entonces ahí aconteció el milagro, ¿verdad? Para no leerlo todo, nosotros sabemos ya que ahí aconteció un milagro donde el Señor tornó el agua en vino. Pero lo que le quiero dar a entender con este pasaje es que el Señor nos llama. Dice: si alguno oye mi voz, me abre la puerta, yo voy a entrar a él. Y al entrar con él, adentro de él, voy a cenar con él. Entonces, lo que debemos hacer nosotros, como esta pareja, invitar al Señor a nuestra vida. Y va a decir usted: bueno, yo ya invité al Señor a mi vida, ya lo tengo en mi corazón, ¿verdad? Yo ya acepté a Cristo. Amén, eso es bueno, ese es el primer paso. Pero nos falta invitarlo a que gobierne dentro de nuestros corazones, completamente. ¿Para qué? Para así poder cenar con Él. Como hablábamos, creo que fue hace 2 semanas, ¿verdad? Que decimos que Lázaro, la primera vez que la Biblia muestra que Jesús fue a Betania, probablemente fue antes otras veces, ¿verdad? Porque se eran amigos, pero la Biblia dice, esa primera vez no se apareció Lázaro, y buscaban a Lázaro, al Señor: ¿y dónde está Lázaro? Pero Lázaro salió. Cuando entró el Señor, salió por la puerta de atrás y se fue. ¿Por qué? Porque decía: bueno, es que el Señor, ¿verdad?, anda en eso, de que anda predicando y que nos consagremos y que nos santifiquemos, mejor me voy. Cuando viene el Señor a mi casa, mejor me voy a ir. Y se fue Lázaro, la primera vez. La segunda vez que el Señor fue a Betania, dice que Lázaro murió. Y la tercera vez que el Señor fue a Betania, fue cuando ya dice que Lázaro, había resucitado. Y como resucitó, ya después de que había resucitado, de que había sido cambiado, transformado, ¿qué dice que hacía? Se sentaba a la mesa cenando con el Señor. Pero imagínense el proceso que tuvo que llevar ese hombre. Tuvo que morir para poder sentarse a la mesa con Cristo. Y eso es, ¿verdad?, algo que debemos nosotros no esperar a eso. No esperar: bueno, yo ya estamos en el Evangelio, amén, qué bueno, gloria a Dios. Pero no esperar hasta que nos pase algo, así como a Lázaro, ¿verdad?
una muerte, una enfermedad, porque primero se enfermó y después, ¿verdad?, dice que murió. Una enfermedad, una muerte, un problema para que podamos, ¿verdad?, entender que debemos sentarnos con el Señor, sino que desde antes, como María. María dice que desde la primera vez, ¿verdad?, se sentaba a escuchar la palabra del Señor. Y Marta también estaba ahí, pero dice que ella estaba haciendo otras cosas. Y así, hermanos, debemos, ¿verdad?, sentarnos con el Señor. Y entonces, dice que el Señor va a entrar a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro corazón, ¿verdad? No dice corazón, me dice que va, dice entrar a Él, adentro de nosotros. Pero allí dentro de nosotros dice que va a cenar con nosotros. Y otro pasaje, no lo vamos a leer para no tardar más, para poder abarcar un poco más de pasajes. Hay otro pasaje cuando dice que el Señor murió, resucitó, y los judíos, los discípulos de Él todavía estaban, bueno, ¿será que el Señor resucitó? ¿Será que no? ¿Verdad? ¿Será que no? Todavía estaban medio dudosos. Entonces dice que había 2 discípulos que iban a Emaús, ¿verdad? Usted sabe la historia también. Iban a Emaús, que significa lugar de aguas tibias. Eso es lo que significa. Y eso es otra enseñanza, ¿verdad? Que cuando nosotros perdemos la visión y no entendemos lo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Que el Señor dijo que iba a morir, pero que dijo que iba a resucitar. Y cuando nosotros perdemos esa enseñanza, ¿verdad?, y no entendemos que el Señor está obrando cosas grandes, aunque a veces las cosas parezcan feas, parezcan malas, a veces lo que nos pasa es que descendemos a Emaús, lugares de aguas tibias, y nos empezamos a poner tibios, y nos empezamos se nos empieza a ir el calor, el fervor de la presencia de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que va a hacer el Señor con los tibios. Dice que los va a vomitar. Eso es lo que dice. Entonces nosotros, y aún mismo la Biblia dice, ojalá fueras frío o caliente, ¿verdad? Porque no hay lugar intermedio de medias tintas, ¿verdad? Sino que quiere el Señor que seamos calientes, o si no, que seamos fríos. Pero entonces los discípulos empiezan, ¿verdad?, a descender a Emaús. Estaban todos, ¿verdad?, cabizbajos, agüitados, ¿verdad? Se habían decepcionado, estaban tristes. Y después dice que llegó un pasajero, ¿verdad?, que iba caminando y se arrimó a ellos y les dijo, ¿qué están hablando?, les dijo. Y dice, bueno, ¿acaso tú eres el único que no ha estado en Jerusalén, que no ha escuchado estas cosas? Y ya le empiezan a contar, ¿verdad?, todo lo que le hicieron al Señor, que cómo lo golpearon, lo crucificaron y todas esas cosas. Y entonces el Señor les empieza a hablar, la Biblia, ¿verdad?, de los profetas. Les empieza a hablar profetas, de los profetas. Y después, cuando les empieza a hablar, dice que el corazón de ellos ardía, ¿verdad?, por la palabra. Y entonces dice que el Señor les dijo, bueno, yo ya me voy, ¿verdad?, para mi camino para allá. Pero como ya era de noche, dice que ellos le dijeron, no te vayas, vete. Pero ellos no sabían que era el Señor, ¿verdad? Le dijeron, no te vayas, vete con nosotros, ¿verdad?, ya es noche, para que no vayas tan lejos. Y entonces dice que se fue con ellos a la casa. Y dice que se sentaron a comer, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, que el Señor va a comer con nosotros, dice que va a cenar con nosotros. Y entonces empezaron a comer y dice que al partir el pan, ¿verdad?, porque nosotros tenemos la costumbre, ¿verdad?, de orar para antes de comer, y a veces se nos olvida, ¿verdad?, pero es una buena costumbre. Pero dice que el Señor, ¿verdad?, porque nosotros cerramos los ojos, ¿verdad?, o inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos, pero el Señor no oraba así. El Señor dice que alzaba sus ojos para arriba y daba gracias a Dios por el pan, ¿verdad? Es una diferencia, ¿verdad?, que nosotros a veces nos falta, ¿verdad?, aprender todavía, pero bueno. Entonces dice que el Señor, al partir el pan, ¿verdad?, una palabra, entendamos, a partir el pan, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Y entonces se dieron cuenta que era el Señor. Y miren, hermano, la grandeza de Dios, ¿verdad? Que Dios nos habla. Y a veces nosotros, ¿verdad?, no sabemos que es Dios, porque tenemos los ojos cerrados. Y Dios nos habla por medio del hermano, nos habla por medio del vecino,
de la vecina, del hermano, de la hermana allá, nos habla, alguien nos habla por teléfono y nos habla, y nosotros decimos no, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad?, cabizbajos, estamos en problemas, y a veces es Dios que nos está hablando por medio de muchas personas, ¿verdad? Y a veces hasta personas que uno no piensa, ¿verdad?, como dice la Biblia, que el Señor, ¿verdad?, hasta las piedras puede usar. Y entonces nos habla, pero como nosotros, como ellos, ¿verdad?, los discípulos, tenemos los ojos cegados a veces. No entendemos que es el Señor hablándonos. Y entonces, pero nuestro corazón empieza a arder, ¿verdad?, cuando alguien nos habla y nosotros andamos mal, o estamos, ¿verdad?, en tibieza, o estamos en problemas. La palabra hace que nuestro corazón, ¿verdad?, arda. Y entonces, pero cuando venimos, eso es cuando Dios nos habla, pero cuando venimos a la palabra, ya no que nos hable una persona, ya no que nos hable fulano, mengano, sino que cuando venimos a la palabra y empezamos a leer la Biblia, a estudiarla, porque eso es lo mejor. Qué bueno, ¿verdad?, por los consejos, por las exhortaciones, los consejos que nos dan nuestros padres, los consejos que nos dan los hermanos, todo eso es bueno. Pero lo mejor es la palabra. Si usted quiere, ¿verdad?, a saber el futuro, aquí está la Biblia. Si quiere saber el pasado, también está en la Biblia. Si queremos saber cualquier cosa, todo lo que queramos saber, hay una historia, hay un pasaje para nuestra vida. Y entonces viene el Señor y parte el pan, que como les dije, ¿verdad?, cuando partió el pan, se les abrieron los ojos. Y se dieron cuenta y dijeron, bueno, es que es el Señor, por eso, ¿verdad?, es que cuando nos hablaba, ardía nuestro corazón. Y entonces, ¿verdad?, es de que el Señor va a entrar a nuestras vidas y va a cenar con nosotros. Y hay muchos ejemplos, pero solo como les digo, solo vamos a hablar de algunos porque no estaríamos aquí todo el día. Pero hay otro ejemplo que leí, creo que también el libro de Juan, creo que es capítulo 19, donde habla cuando el Señor, después también de haber resucitado, a ver si lo puedo encontrar. Bueno, vamos el versículo, capítulo 21 de Juan. El versículo 4, bueno, el versículo 3 vamos a leer. San Juan capítulo 21, versículo 3 dice, les dice Simón Pedro, me voy a pescar, porque como el Señor había muerto y después resucitó y dijeron, bueno, pues ahora qué hacemos, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Antes pescábamos y después el Señor nos llamó y andábamos con Él, ¿verdad? De arriba para abajo, íbamos a Jerusalén, íbamos a todos los pueblos a predicar, andábamos haciendo milagros, ¿verdad? Pero ahora no sabían qué hacer. Entonces el Señor les dijo, ¿verdad?, les dice Pedro, me voy a pescar. Les dicen, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. Cuando rayaba el alba se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice, hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarlo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dice Pedro, es el Señor. Juan fue el que se dio cuenta. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. El 8 dice, los otros discípulos llegaron en la barquilla arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando desembarcaron en tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. El 10 dice, Jesús les dice, traed de los peces que sacaste ahora. Entonces subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos la red no se rompió. Jesús le dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor.
Jesús se acerca, toma el pan y les da, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, resucitado de entre los muertos, después de haber resucitado. Mire, verá, este es muchos versículos, da mucha palabra, mucha tela, ¿verdad? Como decíamos, para cortar. Entonces viene a Pedro, ¿verdad? Como leímos, viene Pedro y están desanimados y dicen, bueno, vámonos a pescar. Y se fueron a pescar y entonces dice que no pescaba nada. ¿Por qué no pescaba nada? Porque dice que lo estaban echando la red de un lado, ¿verdad? Al lado izquierdo. Pero el Señor les dijo, aviéntelo al lado derecho. Y en la Biblia eso tiene mucho significado, ¿verdad? Porque cuando decimos, ¿verdad?, que el Señor está sentado a la diestra es la mano derecha y la siniestra es la mano izquierda, ¿verdad? Y por eso a través de la historia siempre la mano derecha es, como dice la Biblia, el brazo fuerte de Jehová, el brazo derecho. Siempre la derecha es sinónimo de fuerza, de poder, de autoridad. Y la mano izquierda es sinónimo o simbolismo, ¿verdad?, como le queremos decir, de debilidad, de maldad. Pero si miramos, digamos, si leyéramos la Biblia, digamos, en Génesis, cuando Jacob tuvo con Raquel, su esposa Raquel, tuvo a José, ¿verdad?, primero, y después dice que tuvo otro hijo que se llamaba Benjamín. Pero antes de llamarlo Benjamín, dice que le puso otro nombre, se llamaba Benoni, ¿verdad? Benoni, ¿por qué? Porque se llamaba hijo de mi debilidad o algo así, no me recuerdo, porque era de la mano izquierda. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Pero Raquel le dijo, creo que fue Raquel que le dijo, no le pongas Benoni, sino que ponle Benjamín, que quiere decir hijo de mi fuerza, ¿verdad?, de mi diestra, hijo de la mano derecha. Y si ponemos a buscar la Biblia, a todos los zurdos o ambidiestros de la Biblia son de la tribu de Benjamín, por eso mismo, ¿verdad? Porque son porque a Benjamín primero le pusieron Benoni, que quiere decir hijo, ¿verdad?, de la mano izquierda. Y entonces todos los que aparecen son de la tribu de Benjamín. ¿Y quién era de la tribu de Benjamín también? Pablo. La Biblia no dice que era zurdo, ¿verdad? Pero era de la misma tribu también Pablo. Y otra persona que era de esa tribu era Saúl, también el rey Saúl. Entonces la Biblia dice que había hombres, ¿verdad?, que eran ambidiestros de esa tribu. Dice que eran muy capaces para el arco y todas esas cosas. Y los zurdos, todos los que aparecen son de esa tribu. Y entonces, por eso, ¿verdad?, la izquierda en la Biblia siempre significa debilidad o maldad. Pero eso, ¿verdad?, tendríamos que hablar otro día, de la transformación de la debilidad a la fuerza, ¿verdad? Como otro día lo vamos a estudiar. Entonces, por eso el Señor les dijo, ¿verdad?, cambien la dirección a donde están tirando la red. Ya no la avienten a la izquierda, ¿verdad?, avientenla a la derecha. Y por eso dice que encontraron, dice, 153 peces. Y entonces, cuando ellos llegaron a la playa, estaban ahí al lado del lago, entonces ahí es cuando miraron al Señor que estaba ya cocinando. Y eso estamos hablando, ¿verdad? Que el Señor dice que quiere cenar con nosotros. Y entonces, ¿verdad?, les dijo, bueno, ¿verdad?, les dijo el Señor, tomen un pez, coman pan, coman pez. El pan dijimos que era la palabra escrita. El pez es, en este pasaje, el pez nos habla de la palabra revelada, ¿verdad? Porque la Biblia habla de dos tipos de palabras. En el griego, por decirlo así, nos habla que la palabra, dice, en el principio era el verbo, ese quiere decir el logos. En el principio era el logos y el logos estaba con Dios. Pero después habla también de otro tipo de palabra, que quiere decir rema, ¿verdad? Por eso usted mira mucho que el ministerio rema, que la iglesia rema, de eso se está hablando, ¿verdad? No está hablando de remar. Porque la palabra rema es la palabra redimida que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo. Revelada, no redimida, perdón. Y entonces el Señor les dice, ¿verdad?, coman pan, coman peces, para que
pero dice aquí que nadie se atrevía. ¿En cuál versículo estábamos? Dice, Jesús le dice, traed de los peces que sacaste ahora. Entonces subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra. Y dice el 12, Jesús les dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor, ¿verdad? Pero no se atrevían a decirle. Y eso es la cosa, hermano, que el Señor quiere cenar con nosotros, nos quiere dar palabra, nos quiere dar revelación, nos quiere dar transformación. Y si leyéramos todo el pasaje, después está el pasaje donde le dice a Pedro le dice, ¿me amas? Y le dice Pedro, sí, sabes que te quiero. Le dice. Es diferente, ¿verdad? Porque le dice, ¿me amas? Y en el griego la palabra que usa el apóstol Juan es amas, de amar, de ágape. Y le dice Pedro, bueno, yo te quiero de amor, fileo, que quiere decir amor fraternal. Eso es lo que la diferencia. Por eso el Señor le dice, bueno, Pedro, ¿me amas con amor? Ahora sí como decían, ¿verdad? Una novela por allá. Amor del bueno. Ese es amor, ¿verdad? Amor verdadero, amor ágape, amor de Dios. Y Pedro le decía, yo te quiero, Señor, le decía. Con amor fileo, ¿verdad? Ahí viene la palabra, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del amor fraternal. Y él le dice, yo te quiero, Señor. Pero el Señor que no quería que Pedro lo quisiera, sino que el Señor quería que Pedro lo amara, ¿verdad? Como él lo amaba a él. Y entonces le dice el Señor, bueno, apacienta mis ovejas. Usted lee el pasaje. Y entonces, lo que quiere el Señor es cenar con nosotros, comunión con nosotros. Nosotros, ¿verdad? Estamos siendo pastoreados por el Señor. Pero dice el libro de Apocalipsis que aún después vamos a seguir siendo pastoreados por Él. Porque dice, ¿verdad? Que el Cordero los pastorea. En Apocalipsis dice, y eso es después de esta vida. Entonces quiere decir que el Señor lo que quiere es con nosotros es comunión, ¿verdad? Porque nosotros se nos ha vendido la idea de cuando nos muramos o cuando, ¿verdad? Después la vida que sigue de aquí, vamos a estar en una nube con un arpa, ¿verdad? Cantando, ¿verdad? Aleluya, nomás. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Sin embargo, lo que quiere el Señor es tener comunión con nosotros. Quiere tener comunión, quiere tener acercamiento a nosotros, ¿verdad? Lo que quiere es que nosotros le amemos y tengamos comunión con Él, más que con cualquier otra persona, más que con el cónyuge, más que con los hijos, más que con los amigos. Pero hay gente que se enfoca más en esas cosas. Pero el Señor dice, lo que yo más quiero es tener comunión contigo. Quiero, ¿verdad? Cenar contigo. ¿Por qué? Porque la cena es algo íntimo, ¿verdad? No vamos a ir a cenar afuera, digamos, con medio mundo, ¿verdad? No, sino que vamos a estar cenando con un familiar, con un amigo, con las personas cercanas a nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor, que cenemos con Él, que nos tengamos comunión con Él. Intimidad. Eso es lo que quiere el Señor, intimidad. Y como les digo, es el llamado perentorio, que es un llamado apasionado, que es un llamado a gritos, que es un llamado con fuerza. No es algo que el Señor te dice, bueno, aquí estoy. Y uno dice, como si oía a alguien que tocó, pero yo creo que no fue nadie. No, el Señor no habla así, el Señor grita, el Señor te está gritando, nos está gritando para que podamos escucharlo. Porque no, Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros nos perdamos o que nos olvidemos o que nos vayamos por otro rumbo, no. Sino lo que quiere es que tengamos comunión con Él. Y hace casi lo imposible, ¿verdad?, para que nosotros le oigamos. Ya no más que eso sí, ¿verdad?, no nos obliga a tener comunión con Él, pero sí nos llama y nos pide que le pongamos atención. Ya es de nosotros, ¿verdad?, recibirle, ¿verdad?, tener comunión con Él, orar, leer la Biblia. Por eso les digo, ¿verdad?, para que se nos abran nuestros ojos, como leímos, ¿verdad? Pues no lo leímos, pero para que se abran nuestros ojos, partir el pan, que es abrir la Biblia, leerla. Eso es la clave para que se abran nuestros ojos. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios guarde su palabra en nuestros corazones. Si hay alguien que necesita oración, puede pasar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria a Cristo Jesús.